vencido el pecado. Dice el apóstol, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, seríamos dignos de lástima, de conmiseración. Y entonces recalca en 1 Corintios capítulo 15, mas Cristo resucitó, de modo que Él vino a ser el primogénito de los muertos. Ahora, posiblemente usted pregunta, oiga, pero si hubo otros muertos que resucitaron antes de Cristo, entonces no puede ser Él el primogénito. ¿Cómo no? Hay una gran diferencia. Todos los muertos que resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como Lázaro y otros, el hijo de la viuda de Naín, esos murieron, resucitaron, pero volvieron a morir. La diferencia es esa. Nuestro Señor Jesucristo murió, lo enterraron, lo sepultaron, resucitó y no volvió a morir. Más bien se fue a la diestra del trono del Padre y ahí está, intercediendo por nosotros. Bueno, la experiencia de del escritor sagrado Juan, en el capítulo 21, nos muestra una de esas apariciones, era la tercera aparición ya, y nos dice que los discípulos, pues naturalmente estaban tristes, su líder, el Señor, había partido, ellos ahora se sentían solos, y entonces miren ustedes el desánimo que tremendo es. Dice en el capítulo 21 de Juan, versículo 3, que Pedro como que siempre tomaba la ventaja, siempre iba adelante, ¿verdad? Y también en esta ocasión, dice en el versículo 3, voy a pescar. Miren, cuando él dijo eso, los otros discípulos podían haberle dicho, Pedro, ¿qué te pasa? Si el Señor nos sacó de eso, ¿cómo vamos a regresar? Porque allá en Mateo y en Lucas también nos dice que cuando el Señor iba pasando, vio a los discípulos, unos pescando, otros remendando sus redes, a un Mateo sentado en la mesa de los públicos tributos. Pero el Señor llamó a aquellos que estaban pescando y remendando y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, antes ellos traían al pez de la vida a la muerte, ahora ellos iban a traer al individuo que se convierte de la muerte a la vida. El mismo trabajo, pero con muy diferente propósito y muy diferentes resultados. El desánimo pues es tremendo. Aquí el Señor había dicho antes, aquel que pone las manos en el arado y mira atrás, dice, no es digno de ser mi discípulo. En este momento, estos discípulos no eran dignos de ser discípulos, porque en lugar de los demás reprender, los otros 6 que estaban ahí, en lugar de reprender a Pedro, decirle, Pedro, ¿pero qué te pasa? Si el Señor nos sacó de ahí, ¿cómo vamos a regresar otra vez? Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros también vamos contigo. Y el Señor tuvo que tener una aparición especial para ellos, para mostrarles que Él había resucitado, que no estaban solos, que deberían de hacer el trabajo al cual Él los había llamado, de pescadores de peces a pescadores de hombres. Y tuvieron una experiencia muy hermosa con el Señor. Y creo yo que esa era una segunda oportunidad que el Señor les daba. Porque ahora de discípulos saltaron apóstoles. Ya en el libro de los Hechos, ya no hablamos de ellos como discípulos, ya hablamos como apóstoles, o sea, enviados. Y que estaban ellos dispuestos a obedecer ese llamado y a obedecer lo que el Señor les estaba pidiendo. Bueno, hay 3 cosas que yo quisiera mencionar en esta experiencia. Cuando ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, ¿qué esperaban? Aquí hay 3 nos muy significativos. El primer no era un no de fracaso.
En lugar de estar caminando con el Señor y en lugar de estar pensando, nuestro Cristo vive, deciden mejor regresar a la pesca, regresar a la vida antigua. Entonces el Señor tiene que empezar a hablarles dándoles fracaso. ¿Sabe usted que aquel que, habiendo saboreado, caminado con el Señor, por X razones regresa o quiere regresar a la vida antigua, el Señor tiene que llamarlo y muchas veces lo llama con fracaso? Hay quienes se han apartado del Señor, pero cuando se dan cuenta de su error, se dan cuenta de su pecado y regresan humillados, regresan a confesarlo, el Señor les da una segunda oportunidad. Pero ahora ellos regresan pensando, nuestra vida o mi vida ha sido de fracaso desde que me aparté del Señor. Yo quiero regresar otra vez a esa experiencia. Bueno, aquel pues que pasa por esa situación va a encontrar fracaso también. Fracaso en su vida material, fracaso en su vida familiar, fracaso en su vida diaria, fracaso continuo aún espiritual. Pero el Señor tiene que enseñarles. El segundo es que ellos estaban ahí, y dice en el versículo 4, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, sus ojos estaban velados. Casi lo mismo que le pasó a los dos en el camino a Emaús, ¿recuerdan? Cuando no se daban cuenta que el Señor era el que iba con ellos. Y en este momento también ellos tienen que darse cuenta que al que está frente a ellos es al que ellos le dieron la espalda. Y dice la Escritura que pasaron por un momento de ignorancia, por un momento de no saber qué estaba pasando, desorientados. Aquel que se aparta del camino va a tener una vida desorientada también. Pero en tercer lugar, dice en el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no, no tenemos nada. Había una escasez. El Señor ha prometido muchas veces que nos va a dar abundancia. No de la que queremos, sino la que necesitamos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, dice Pablo allá en Filipenses. De modo que Él sabe lo que le hace falta a usted, Él sabe lo que me hace falta a mí, y promete dárnoslo. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Él, no podemos esperar victoria. Tenemos que esperar y confiar que Dios está hablando a través del fracaso, a través de la ignorancia y también a través de la escasez. ¿Por qué vivir así? Aquellos discípulos se dieron cuenta que estaban mal. Cuando se acercaron más al Señor, dice, es el Señor, veamos. Y Pedro, que estaba medio vestido, se viste y se lanza al agua para poder llegar primero al Señor. Cuando llegan, ahora aquella experiencia que había sido de escasez, ahora se vuelve de abundancia. Porque dice que trajeron las barcas llenas y no podían ni siquiera bajarlas, porque eran demasiados peces o pescados en este caso. El Señor tenía algo que enseñarle a los discípulos. Y qué hermoso que aquel momento de fracaso, de escasez, se convierte en un momento de abundancia, en un momento de fortaleza, en un momento de sumisión nuevamente y regresar a donde el Señor los había dejado. El Señor tuvo que, mostrarles a ellos que aunque Él ya no estaba literalmente ahí personalmente con ellos, el Señor estaba acompañándolos porque Él había prometido, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quizá hay momentos cuando usted se ha sentido solo, cuando todo lo que usted hace está siendo un fracaso, cuando usted no puede encontrar el trabajo que desea,
cuando alguien le pidió prestado y no le paga, cuando alguien ha prometido algo y no le cumple. ¡Qué tremendo! Pero en esos momentos difíciles, el Señor quiere convertir el fracaso en victoria, en la escasez en abundancia, y aquel momento del letargo en un momento de entrega y de sumisión a lo que ellos habían sido llamados. Querido amigo, querido hermano, la experiencia de estos 7 discípulos fue hermosa. Y cuando se dieron cuenta que era el Señor, hubo abundancia. No solamente de peces que habían traído, sino, no sé realmente por qué hasta el número de peces se mencionan. 153 peces, dice en el versículo 11. No podemos especular, pero ¿qué estaba el Señor mostrando? Que con Él habría abundancia, con Él no habría necesidad, con Él no habría fracaso, con Él no habría tristeza, pero sin Él sí tenían todos estos negativos en contra de ellos. De modo que no se conforme usted con estar no distante del Señor como ellos, sino venga mejor al Señor, caiga delante de Él, reconozca si usted le ha fallado, reconozca si usted le ha vuelto atrás y dígale: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Dios quiere que el cristiano tenga una vida de gozo. Mire, lea el libro de Filipenses, la carta más bien de Filipenses. El apóstol Pablo menciona ahí más de 12 veces la palabra gozo o alguna de sus formas. Porque el gozo es vivir en Cristo y con Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que no se conforme con regresar o probar de nuevo aquello que usted ya había dejado. Mejor siga firme, como decíamos una vez de Mardoqueo, o sea, más bien del ciego Bartimeo, que le dice: estaba en el camino, pero anteriormente dice: estaba junto al camino. No se conforme pues con estar junto. Ay, voy a la iglesia. Estar junto, voy a leer un poquito la Biblia. Confórmese con estar en el camino, en Cristo, y viviendo, como dije, para Cristo y por Cristo. Una porción muy bonita, muy linda, y había pues brasas puestas, un pez, dice, encima de ellas, y pan. Y 152 peces más ahí, esperando para mostrar las bendiciones que vendrían si eran necesarias. Le invito pues a no conformarse con solamente saborear o recordar, sino más bien con vivir lo que Dios le dio en un tiempo, lo que usted experimentó en un tiempo atrás. Regrese, vuelva y camine con el Señor. Y aquellos discípulos ya no tuvieron una experiencia negativa ni de fracaso. De aquí en adelante, 10 días después de la resurrección, o más bien de la ascensión, de 40 días después de la resurrección, viene el Pentecostés, viene el Espíritu de Dios que baja y desciende a morar con ellos y se convierten en hombres que son teas encendidas, brillando, mostrando lo que aquel Jesús había hecho en ellos. Eso es lo que el Señor desea de usted y desea de mí. No que estemos añorando el tiempo pasado, sino que estemos puestos los ojos, dice, en la meta, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos ayude a no regresar, sino a continuar y experimentar nuevas aventuras espirituales con Él, día tras día. Que Dios le bendiga y Dios nos bendiga a todos este fin de semana. Tenemos varias actividades que recordarle. Nuestra iglesia el día 15, o sea, mañana, vamos a celebrar una fogata de jóvenes de efecto a las 6 de la tarde. Va a ser una experiencia bonita. Esperamos que no llueva para que podamos experimentar también un tiempo
con el Señor en la fogata. El 5 de mayo va a haber un día de campo familiar, y hace mucho que no hacemos esto. Antes celebrábamos los bautismos allá en el oasis, y después de los bautismos se bautizaban 50, 60 personas. Nos quedábamos a comer con un bonito día de campo. Bueno, esta vez, primero Dios, el 5 de mayo, vamos a celebrar un día de campo familiar para la iglesia. Esté atento a los anuncios que van a ir saliendo. Pero el 21 de abril tenemos una hermosa reunión de matrimonios, se llama Reflexiones Matrimoniales, y creo que va a ser una bendición también poder asistir. Doy gracias a Dios que nuestra iglesia ha regresado a las actividades, y pues casi todas, o todas, están siendo presenciales. Le esperamos este domingo a las 9, a las 11 y a la 1, cualquiera de los tres, que usted pueda ser bendecido con nosotros. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes que nos escribe: Caro Jiménez, Mónica Gordillo, María Sara González, muchas gracias por escribirnos. Alfredo Hernández, Rebe Sánchez, Brígida García, Pati Bo, Leo Patiño, Eva Salazar, Miriam Álvarez, Marco Antonio Vázquez, Valeria Techera, lo está viendo, vale, gusto saludarte allá en California. Gerardo Arellano, aquí en Puebla, Vicky Rogelio. Paco, gracias de nuevo por escuchar y mandarnos una notita. Ale Peregrina nos está viendo. Roberto Mota, gracias por estar cada viernes escuchando la palabra del Señor con nosotros. Sergio Suárez, también un saludo. Angie Pedraza, Salvador Torija, Ana Vega Robles y muchos otros que toman tiempo no solo de escuchar, sino de enviarnos una notita que nos sirve de aliento, nos sirve también para impulsarnos a seguir adelante. Ana Vega, muchas gracias por escribirnos y lanzarnos su palabra de respaldo y oración. Vamos a orar juntos y terminemos, no regresando, sino avanzando en la vida cristiana. Gracias, Padre, por el ejemplo de estos 7 discípulos que tuvieron que experimentar de nuevo la verdad, el poder de la resurrección en sus vidas, en su ministerio. Señor, gracias porque no estamos siguiendo a un Cristo muerto, estamos siguiendo a un Cristo vivo que resucitó de los muertos y vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Déjanos, Señor, caminar contigo y servirte con el corazón, con gozo, para poder llegar a ser no solo discípulos, sino aún apóstoles efectivos que llevan el mensaje de tu palabra a los perdidos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, querido amigo. Y lo esperamos todos los días a esta hora.